Muy buenas. En esta ocasión vamos a estar realizando el proyecto sobre una aerolínea. ¿Qué necesitamos para esto? ¿O cómo lo vamos a hacer para empezar? Primero lo que vamos a utilizar es, vamos a hacer dos cosas. Lo que sería el frontend y el backend. El backend va a ser una API basada en MySQL por la base de datos relacional que nos pide este ejercicio. En este caso vamos a estar utilizando, por ejemplo, lo que sería para el frontend, vamos a utilizar Vue y para el backend vamos a utilizar Express para hacer las API y para la base de datos vamos a utilizar MySQL. Así que voy a empezar explicando un poquito de qué es lo que vamos a utilizar. Primero, para la base de datos y qué es lo que vamos a crear ahorita, vamos a necesitar algún gestor o administrador de base de datos. En mi caso voy a estar utilizando Workbench. Lo pueden descargar, lo pueden instalar, es súper sencillo. Podemos buscar MySQL Workbench, sería el primer enlace. Lo descargamos y lo instalamos. Cuando nosotros lo instalamos nos va a dar, digamos, un nombre de usuario y una contraseña, así que tenemos que iniciar justamente como está aquí. Lo segundo es que nosotros podemos crear toda una base de datos paso a paso con el. Aquí en MySQL Workbench nos da la facilidad de que nosotros podamos ir interactuando con este programa y que podamos ir creando nuestra base de datos como querramos. En este caso no me voy a detener mucho en base de datos porque esto es algo que ya más o menos sabemos y no podemos reforzar un poquito. Pero por ejemplo, nosotros le vamos a dar aquí en crear nuevo esquema y podemos crearle aquí, por ejemplo, vuelos que se llame vuelos. Vamos a darle en apply, vamos a darle apply y nos va a crear, por ejemplo, un nuevo esquema, ¿verdad? Podemos cerrar aquí y que no se nos olvide, vamos a darle doble clic aquí para que se ponga esta en negrito y que va a ser la que acabamos de crear. Y aquí en tablas podemos darle clic derecho, crear una nueva tabla y aquí podemos ir creando, por ejemplo, el nombre de la tabla y podemos ir agregándole el tipo de columna y todo lo que necesitamos. Vamos a quitar esto porque nos está haciendo espacio y aquí podemos ir agregando y bla bla bla, pero no lo vamos a hacer de esta manera. Yo lo voy a ir explicando más o menos aquí en formato de query porque es un poquito más sencillo de explicar y no nos podemos perder. Claro, aquí es mucho más sencillo. Nosotros nos vamos aquí a crear nueva tabla. Aquí podemos poner, por ejemplo, aerolínea, que ahorita voy a explicar qué es lo que necesitamos. Aquí podemos poner el nombre de la columna, por ejemplo, nombre. Aquí le podemos dar que digamos sea primario, primary key, not null, que obviamente necesitamos que siempre funcione, y aquí podemos cambiarle el formato de lo que necesitamos, por ejemplo un varchar de 255. Como les dije, esto no lo voy a explicar de esta manera, lo voy a explicar en formato de query porque ya lo tengo hecho para no perder tanto tiempo en esta parte, porque esto ya lo deberíamos saber. Entonces, pero también tenemos que entender cómo funciona la estructura de la aplicación. Necesitamos estructurarlo bien. Toda la parte de que sería aquí del backend es lo que nos va a funcionar después en el front. Así que la parte más sólida que tendría que estar de esta aplicación sería el backend. Por lo tanto, la base de datos. Así que hay que pensar muy bien cómo es que está funcionando. Entonces, primero, el ejercicio nos dice que hay una aerolínea que puede tener muchos vuelos y un usuario va a venir y va a reservar esos vuelos. Entonces es de esta manera. La estructura básica que nos piden es que tenga una aerolínea, que tenga vuelos y que un usuario pueda hacer reserva de los vuelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos para la aerolínea? Primero, para la aerolínea vamos a necesitar un nombre y una ciudad donde está ubicada. Y también claramente su ID. Entonces, esto sería de esta manera. Vamos a crear, por ejemplo, una tabla llamada, una tabla de aerolínea llamada aerolínea que va a tener un ID de aerolínea que va a ser entero y va a ser su primary key. Esta va a ser su llave primaria. Va a tener un nombre y va a tener una ciudad, ambos de varchar. Ahora, regresemos a la estructura y vamos a ver que tenemos lo que sería vuelo. ¿Qué es un vuelo? Primeramente, una aerolínea puede tener varios vuelos, claro. Puede tener, digamos, de dónde sale, a dónde entra, a qué hora sale, a qué hora llega, cuánto tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo lo vamos a especificar en minutos, cuándo va a ser su fecha de salida, cuándo va a ser su fecha de entrada y tiene que estar referenciada a lo que sería aerolínea. Vamos a regresarnos al Workbench. Vamos a tener aquí esta manera. Entonces, tendríamos una tabla llamada vuelo. Tendríamos su llave primaria, que sería ID vuelo, y tendríamos el ID aerolínea, que es el que nos va a servir para la llave foránea de aquí de aerolínea. Tenemos un precio, porque el precio va a ser decimal, porque aquí vamos a poder poner el precio que tiene el vuelo. Necesitamos una ciudad de destino,
que es a donde vamos a llegar, y una ciudad de salida, que es actualmente donde estamos. Esa va a ser de varchar y va a ser no nulo porque si la requerimos. Tenemos una hora de salida, que va a ser en formato time, que es de tiempo, y una hora de llegada, que también va a ser en formato time. El tiempo de vuelo va a ser un entero. ¿Por qué un entero? Si aquí tenemos time, porque aquí lo vamos a calcular más o menos en minutos. Aquí vamos a poner, sí, el tiempo de vuelo fueron 60, por ejemplo, que va a ser 60 minutos. Entonces podemos tener un poquito más de control en cuanto a minutos. También vamos a tener una fecha de salida y una fecha de entrada que va a ser en formato date. Y vamos a tener una llave foránea que va a ser la ID aerolínea, la que tenemos aquí referenciando a la tabla aerolínea, a su parámetro ID aerolínea. Por eso tenemos aquí el ID que referencia a la tabla aerolínea, a su parámetro ID aerolínea. Lo tenemos aquí. Ya estamos entendiendo más o menos cómo va. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos una aerolínea que tiene muchos vuelos. Ahora necesitamos crear un usuario que pueda hacer reserva de muchos vuelos. Bien, entonces veamos la primera parte, que sería el usuario. Necesitamos una tabla de usuario. Y esta tabla de usuario lo vamos a ver de esta manera. Tenemos aquí la tabla de usuario. Tenemos usuario y tenemos su primary key, ID usuario. Y vamos a tener su nombre y su contraseña. Porque el usuario necesita ingresar o necesita iniciar sesión. Entonces vamos a tener aquí a los usuarios, vamos a tener un varchar. Varchar para ambos, porque no sabemos qué tan grande va a ser el nombre del usuario, ni también qué tan grande va a ser su contraseña. Lo vamos a dejar así por el momento. No estamos normalizando ahorita por el momento. Dejémoslo así. No nos complicamos la vida. Veámoslo de esta manera. Y ahora necesitamos hacer una reserva. Aquí vamos a prestar un poquito de atención de cómo va a funcionar esto. Entonces, vamos a agregar un ID de reserva, por ejemplo, y vamos a crear una tabla que se llame reserva claramente, y vamos a tener su ID que sería un entero y primary key, así como venimos manejando todo. Y ahora vamos a ver cómo está funcionando esto. Tenemos un ID de usuario que nos va a servir para referenciar posterior a la tabla de usuarios. Tenemos un tipo de vuelo. Y ahora ya nos apareció algo curioso aquí que tal vez no habíamos visto, que se llama enum. ¿Qué significa este enum? Este enum significa que solo va a poder ingresar, por ejemplo, bueno, vamos a poner dos parámetros que sería solo ida y retorno. Ahorita voy a explicar por qué. Primero, ¿qué necesitamos en la tabla reserva? Necesitamos que sea su tipo de vuelo, cuándo salió, de dónde salió, a qué hora, a qué tipo de clase y cuántos boletos compraron. Está bien. Entonces, aquí como lo vemos de esta manera. El tipo de vuelo va a tener que puede ser solo de ida o puede ser también de ida y retorno, porque un vuelo puede ser así, ¿va? Que una persona compre su boleto y que realmente tenga que regresar al final de tantos, o que solo tiene que irse. Y este num lo que va a hacer es que nos va a limitar únicamente que podamos ingresar estos dos parámetros. O sea, no le podemos poner ida o retorno, por ejemplo. Tenemos que ponerle solo ida, o el siguiente parámetro que puede aceptar es ida retorno. Vamos a ponerlo de esta manera. Este num se va a encargar de que solo entren estos dos parámetros y que si ingresamos cualquier otra cosa nos va a dar error. Así que podemos también así como que controlar un poquito de qué es lo que vamos a recibir y qué es lo que vamos a mandar. También tenemos una fecha de salida y una fecha de salida que va a ser de tipo date, que va a ser de tipo fecha, y una hora de salida que va a ser en formato tiempo. Esto sí, porque obviamente si es solo ida o es ida y retorno, vamos a tener estos dos parámetros sí o sí. Ahora, necesitamos una fecha de regreso y una hora de regreso. Esto se va a dar en el caso esté seleccionada ida y retorno, pero vamos a dejarlo aquí como null, por ejemplo. Aquí podemos ponerle null porque no lo estamos requiriendo. Entonces, en este caso, si algún día solo es solo ida, pues esto lo podemos dejar como null. Ahora, si es ida y retorno, vamos a requerir estos cuatro campos. Ahora, necesitamos una ciudad de salida, que es donde estamos saliendo, y una ciudad de destino a donde vamos a ir. Varchar, como siempre, es lo que estamos trabajando. Y tenemos una clase de vuelo, porque hay dos tipos de clase de vuelo. Está la turista y está también la primera clase. Así que aquí tenemos otro enum. Como habíamos dicho anteriormente, esto nos va a limitar a que solo podamos ingresar a alguna de estas dos situaciones. También tenemos un total de boleto de adulto. Aquí está en decimal, que esto lo vamos a pasar mejor a entero, porque no lo vamos a poner como dinero, o sea, cuánto salió en total, sino mejor lo vamos a poner en cuánto es la cantidad que adquirieron. Por ejemplo, ¿cuántos boletos de adulto? Sí, pidieron solo dos. ¿Cuántos boletos de niño? Sí, pidieron solo tres.
Entonces, esto nos va a servir para tener un mejor control porque va a fluctuar o va a cambiar el precio, por ejemplo. La llave foránea va a ser del ID de usuario que tenemos y va a estar referenciando, por ejemplo, a la tabla usuario, a su parámetro ID usuario. Entonces ya tenemos una vez todo esto, recordemos que tenemos que tener seleccionado esto, vuelos, el esquema que acabamos de crear, que lo creamos. No es necesario que seleccionemos tables, pero sí vamos a seleccionar todo esto y le vamos a dar crear. A ver, aquí vamos a desplegar esta bandejita y nos vamos a dar cuenta que nos creó la tabla vuelo, usuario, reserva y no nos dio ningún error. Todo está en chequecito verde, así que por el momento vamos bien. Ahora, ya podemos hacer los típicos select from, select x from, por ejemplo, vuelo. Y si seleccionamos solo esto y le damos OK, ya vamos a tener, digamos, nuestras tablas quedadas con ID vuelo, ID aerolínea, precio, ciudad de destino, ciudad de salida, hora llegada, tiempo de vuelo, fecha de salida y fecha de entrada. Y si hacemos esto exactamente con los otros, va a funcionar de la misma manera. Así que no nos vamos a detener en esto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todos los inserts que necesitamos, algunos inserts de prueba. Necesitamos algunos inserts porque necesitamos también hacer consultas a la base de datos. Claro, a esta base de datos necesitamos hacer algunas consultas que es las que nos va a servir posterior en la API que vamos a manejar. Entonces, ¿cuáles son estos inserts? Como es de esperar, ya tengo también creado algunos y no nos vamos a detener en esto, pero los voy a explicar un poquito más detenidamente, ¿verdad? Vamos a poner esto aquí para que lo podamos identificar y ya. Bueno, entonces ahora vamos a tener los inserts aquí para las aerolíneas. Vamos a esconder esta parte de abajo, vamos a quitarla aquí porque no lo necesitamos y vamos a explicar un poquito. Primero vamos a darle mejor aquí un select x from aerolínea. Vamos a seleccionar esto. Ahí estamos, va. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Aquí nos está dando que esperaba un final. Bueno, no, eso no está dando problema por el momento. Estamos bien. Vale. Entonces, ahora, vamos a cerrar aquí. Ahí estamos. Porque es el punto y coma que es el que nos está haciendo falta. Entonces, tenemos una aerolínea. ¿Y qué tiene esta aerolínea? Tiene un ID, tiene un nombre y tiene una ciudad. Podríamos haber puesto el ID de la aerolínea como autoincrementable, sí, pero de esta manera podemos entenderlo un poquito mejor. Entonces, vamos a insertar dentro de aerolínea. ¿Y qué parámetros? Resulta que tenemos el parámetro ID aerolínea, tenemos el ID nombre y tenemos el de ciudad. ¿Y qué valores le vamos a ingresar? Vamos a ingresarle dos por el momento. En ID, por ejemplo, para el campo 1 va a ser ID1, su nombre va a ser Aerolínea Shela y la ciudad va a ser claramente Shela. Para el ID2 de aerolínea tendríamos el 2, tendríamos uno que se llame Aerolínea Guate y su ciudad va a ser Guatemala. Entonces vamos a insertar estos, vamos a darle OK. Por el momento no nos dio ningún error, nos está dando que ahí está todo bonito. Y ya tendríamos el primer insert. Entonces, ¿esto qué nos da? Tenemos dos aerolíneas. Va, ahora necesitamos ingresar, por ejemplo, los vuelos que se van a esa aerolínea. Y veamos aquí que ahora ya se nos está poniendo feo esto. Pero no es de cierta manera como se ve, sino más es lo que asusta de que uno dice, bueno, ¿por qué tantos datos? Porque realmente no son eso, sino simplemente es llevar un poquito el control de lo que necesitamos y todo va a ser sencillo. Así que primero vamos a seleccionar vuelo, que es la tabla que estamos utilizando para ver qué es lo que tenemos y qué es lo que tenemos que ingresar. Entonces veamos, tenemos un ID vuelo, si se dan cuenta tenemos un insert into vuelo, que sería la tabla que estamos utilizando y todos los parámetros. ID vuelo, ID aerolínea, tenemos un precio, una ciudad de destino, ciudad de salida, hora de llegada, tiempo de vuelo, fecha de salida y fecha de entrada. Justamente nos cupo aquí en toda la pantallita. Y aquí solo nos está diciendo que vamos a insertar los siguientes valores. ¿Por qué estamos ingresándolo así si lo tenemos que ingresar desde la API? Bueno, aquí vamos a ver solo para los ejemplos que necesitamos y cómo es que todo está funcionando correctamente. Ya después allá cuando estemos haciendo la API, toda la parte del backend con Express va a ser mucho más sencillo porque ya tenemos los ejemplos claros y ya entendemos más o menos cómo es el flujo de trabajo. Entonces, necesitamos un ID vuelo, que en este caso sería uno, que podríamos ponerlo como autoincremental, pero dejémoslo de esta manera. Vamos a tener ID 1 vuelo,
Vamos a tener también, por ejemplo, el ID de la aerolínea, porque aquí estamos capturando la aerolínea. Por ejemplo, podría ser Aerolínea Shela o Aerolínea Guatemala. Vamos a tener un precio que tiene el vuelo, de dónde sale claramente, hacia dónde va, como es Aerolínea 1, que el de Shela dice que va a ciudad destino, Guatemala, y ciudad salida, pues claramente el de Shela, porque está saliendo de Shela. El horario a la hora que sale, a las 8 y a las 10. Y aquí, de 8 a 10 son 2 horas, son 60 minutos por hora, por lo tanto son 120 minutos los que estamos saliendo. ¿Se recuerdan que aquí lo habíamos puesto como int? Pues aquí ya estamos viendo cómo lo estamos poniendo. ¿Cuánto es tiempo de vuelo? Pues 120 porque son 2 horas. También tenemos una fecha de salida, que sería esta fecha que tenemos aquí, y una fecha de entrada. Estoy ingresando 3 registros, uno del 10, otro del 10, pero a diferente hora. 8 de 8 a 10, de 12 a 15, el mismo día. Y tenemos otro al siguiente día, que es de 2 a 4 y media. Aquí el tiempo en minutos y todo. Aquí no nos perdemos, aquí está súper sencillo. Vamos al insertar. No nos da ningún problema, todo salió en verdecito, así que vamos bien por el momento. Ahora, tenemos que ingresar, ¿cuál es nuestro siguiente? Pues también tenemos que insertar, en este caso, vamos a insertar otros. Exactamente lo mismo, pero para Aerolínea Guate. Si se dan cuenta, lo mismo, solo que cambió de ciudad. Sale de Guatemala hacia Shela y aquí era de Shela hacia Guatemala. Vamos a insertar estos. Esto no nos tendría que dar problemas, que es exactamente lo mismo. Vamos a guardarlo porque solo nos van a servir. Si esto les sirve, puedo dejar el archivo para que ustedes lo puedan hacer, pero realmente es súper sencillo, lo vamos a ver de esta manera. Ahora necesitamos ingresar los usuarios. Ya creamos la aerolínea, ya creamos los vuelos. Bueno, insertamos más bien dicho. Y ahora lo que tenemos que hacer es insertar a los usuarios. ¿Qué usuarios se van a llamar? El usuario, y aquí como lo venimos haciendo, vamos a seleccionar primero el usuario. Select X, X from usuario. Y entonces si ya ponemos aquí, vamos a ponerle esto porque si no se enoja el Workbench. Vamos a darle aquí, los usuarios necesitan un ID de usuario, un nombre de usuario y una contraseña. No podemos ponerle ñ porque nos va a dar problema, así que contraseña, así como está. Entonces, ID de usuario 1, podríamos dejarlo como incremental, ya lo sabemos. Nombre de usuario va a ser usuario 1 y su contraseña va a ser contraseña 1. Aquí no estamos viendo el tema de seguridad por el momento, pero tendríamos que codificar la contraseña. El nombre de usuario no tendría que ser muchas cosas, pero veámoslo de esta manera. Así súper sencillo. Usuario 2 y contraseña 2. Aquí no hay nada más que decir, solo es un insert súper sencillo. Vamos a agregarlos y no nos debería dar ningún inconveniente. Y ahora vamos al último, que es el de las reservas. Aquí vamos a meter lo que sería reservas. Vamos a hacer un select X from, en este caso reserva. Vamos a poner esto para que no se enoje Workbench y vamos a darle play. Va. Aquí tenemos el ID reserva, tenemos el ID de usuario, tipo de vuelo, fecha de salida, hora de salida, fecha de regreso, hora de regreso, ciudad de salida, ciudad de destino, clase de vuelo, total de boleto de adulto y total boleto de niño. Bueno, aquí tenemos que aquí es donde tenemos las condicionales de que o solo me acepta solo ida o me acepta solo ida retorno. O me acepta solo turista o me acepta primera clase. Recordamos el enum que teníamos arribita, pues aquí ya lo estamos viendo. Así como estaban, así es como lo tenemos que poner. Entonces, tenemos el ID 1, que es el ID de reserva, que podríamos ponerlo como ID incremental. Lo vamos a dejar así como tal. Y tendríamos el ID del usuario. Aquí ID usuario estamos poniendo. En este caso, esta es la reserva para el usuario 1 y esta es la reserva para el usuario 2. ¿Cómo sabemos? El usuario 1 solo pidió solo ida. Esta es su fecha, esa es a la hora que sale. Y estos dos null. ¿Por qué tenemos estos dos null? Porque son fecha de regreso y hora de regreso. Pero como es solo ida, entonces van a ser como null. Esto ya lo vamos a gestionar un poquito más adelante con el backend también. Y van a ver que es súper sencillo. Y de dónde sale, por ejemplo, de dónde sale de Guate y se va hacia Shela. Clase turista y compró 2 adultos y 2 boletos de niño. Y para el número 2, por ejemplo, en este caso sería ida y retorno. Por lo tanto, él sí tiene una fecha de salida, una hora de salida, una fecha de retorno, de regreso y una hora de regreso. ¿De dónde sale? Sale desde Shela hacia Guatemala en primera clase. Parece que este don tiene mucho dinero. Y él compró, por ejemplo, 2 boletos de adulto y 3 de niño. De la misma manera.
Los compró casi iguales. Es el mismo, solo que decidió viajar otro día. Ah, no, porque están viajando. Ah, sí, decidió viajar otro día. Entonces, esto no nos debería dar ningún inconveniente. Vamos a agregarlo. Insert. Y vamos a ver que todo nos está saliendo con el chequecito verde. Así que ya tenemos todo. Ahora, por último, y para finalizar esta primera parte, que sería lo de la base de datos, vamos a hacer unos pequeños select. Select para... select y joins, por ejemplo, que es lo que vamos a utilizar para ver los datos que tenemos. Y aquí, ojo, esto no es difícil, pero necesito que presten un poco de atención. Y yo lo voy a estar explicando cómo va funcionando. Primero, nosotros qué necesitamos. Así como nosotros veníamos aquí y le damos a seleccionar vuelo, por ejemplo. Nosotros le damos seleccionar vuelo y resulta que nos aparecen ya todos los datos que nosotros hemos agregado. Vamos a quitar esto de acá abajo porque ya no lo necesitamos. Vamos a disminuir un poquito esto. Y nos aparecen todos los vuelos. Nos aparece el ID de la aerolínea 111, 222. Nos aparece Nos aparecen todos los datos que hemos ingresado. Pero bueno, nosotros no necesitamos eso. Nosotros necesitamos ver los vuelos que tiene cada aerolínea. Y aquí para eso tenemos el ID aerolínea que es el 2 y el ID aerolínea que es el 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues está fácil. Bueno, así como nosotros teníamos aquí un select X from vuelo, tenemos aquí este select from X vuelo. Y en este caso le vamos a poner un alias. Este as es para decirle, ah, bueno, para no llamarte vuelo te voy a llamar B. Aquí podríamos poner queso, podríamos poner cualquier cosa, X, Q, podríamos poner cualquier cosa. Le ponemos B porque es la inicial de la tabla, en este caso que se llama vuelo. Así como B. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que pasa es que queremos agarrar la aerolínea. ¿Qué aerolínea tenemos? Pues la aerolínea que habíamos creado en un inicio, que en este caso se llama ID Aerolínea, que tiene un nombre y tiene una ciudad. Perdón, es al revés, tiene un nombre y tiene una ciudad. Y entonces le estamos diciendo, vamos a juntar las dos tablas. Vamos a juntar tanto vuelo y vamos a juntar aerolínea. ¿Y cuál va a ser el parámetro que las va a unir? Como habíamos hecho en un inicio, por ejemplo, vuelo. Vuelo resulta que tiene una llave foránea. Y la llave foránea, ¿a dónde va a dar? Al ID aerolínea de la tabla, el ID aerolínea de la tabla aerolínea. Entonces, este vuelo viene, se va a aerolínea y se va a unir por el ID aerolínea. Aquí está. Así, entonces los unimos así porque son exactamente iguales. Pues aquí ya lo tenemos. Le decimos vuelo, se va a unir a aerolínea. Y a aerolínea le vamos a poner un alias. En este caso A, que sería su inicial. Aquí podríamos poner queso, podríamos poner X, podría poner Q, lo que querramos. Pero es para identificarlo. Entonces ahora tenemos a B y a A. Y cada uno tiene un ID aerolínea. Entonces le decimos, de la tabla B va a ser aerolínea, ID aerolínea. Y va a ser exactamente igual a la tabla A, que sería de aerolínea, en su parámetro ID aerolínea. Entonces ahora ya esto lo que nos hace es, en estas dos líneas lo que hicimos es unir precisamente con la llave foránea que tenemos creada, tanto vuelo como aerolínea. ¿Y qué le vamos a decir? Bueno, ahora ¿dónde el vuelo sea exactamente a la aerolínea 2? Que la aerolínea 2 recordemos que es la de Guate. Si nosotros seleccionamos esto y le damos play, entonces nos debería, solo nos retorna, por ejemplo, la aerolínea de ID2. Nos aparece el precio, de dónde es el destino, hacia dónde sale, la hora de salida, la hora de llegada, el tiempo de vuelo en minutos, fecha de salida, fecha de entrada, el ID de la aerolínea. Otra vez vuelve a aparecer aquí. ¿Podemos limitarlo? Sí, porque tenemos aquí el mismo ID de aerolínea. ¿Cómo los estamos juntando? Si se dan cuenta, aquí termina. Esto es todo lo que tenemos de vuelo y esto es todo lo que tenemos de la aerolínea. ¿Está repetido? Sí. ¿Lo podemos limitar? Sí. ¿Cómo lo podríamos limitar? Pues aquí en vez del select X from podríamos ponerle, por ejemplo, B. En este caso solo, imaginemos que solo necesitamos el nombre, el nombre, por ejemplo. Entonces le ponemos nombre y entonces en este caso nos debería retornar solo el nombre. Bueno, perdón, no era de esa manera. Era a aerolínea y solo queremos retornar el nombre, por ejemplo. Y entonces solo nos va a retornar el nombre de los tres casos que tenemos, pero esto es muy confuso. Esto lo podemos gestionar después en el front, en el backend. Cuando nosotros hagamos las consultas, ya vamos a retornar toda esta información
Y como vamos a retornar toda esta información, ya podemos filtrar qué es lo que necesitamos y qué no es lo que necesitamos. Por el momento está bien. Y ahora vamos a hacer otra petición, otra consulta. Y en este caso vamos a hacer de las reservas. Esto es de la misma manera. Tenemos una tabla reserva como R y tenemos una tabla de usuario como U. Exactamente, si se dan cuenta es exactamente lo mismo que tenemos aquí, es lo que tenemos acá. Y entonces tenemos un usuario, puede tener una reserva. Sí, entonces vamos a la tabla reserva.id usuario va a ser exactamente a usuario como ID usuario y vamos a ver al usuario número 2. ¿Quién era el usuario número 2? Pues solo se llama usuario número 2, es como lo tenemos identificado y si le damos al play, aquí a la flechita, nos damos cuenta que nos retorna toda la información del usuario. Como es otra vez, nos junta las tablas, son muchos parámetros los que tiene, pero los podemos limitar y ya sabemos, podemos en vez de select x from reserva, podríamos poner todos los campos que necesitamos. Por el momento no lo vamos a alargar, solo para que veamos qué es la información que nos retorna. Y ya tenemos el ID de reserva, el ID de usuario, el tipo de vuelo, ida retorno, porque él es el que tenía dinero, fecha de salida, fecha de regreso, hora de regreso, ciudad de salida y todos los demás datos. Así que por el momento esta sería la primera parte, que sería lo de hacer la base de datos, ponerle todos los parámetros, hacer unos insert de prueba y algunos select de prueba, porque es lo que vamos a necesitar y nos vamos a guiar de esto para hacer los demás casos. Lo que quedaría ahora va a ser lo que sería la parte del backend. Ya vamos a trabajar con Node y Express. Ya tenemos toda esta parte, así que sería que nos veamos en la siguiente parte. Gracias.